En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías, porque los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. כל הנברא בשמי ילך בכבודי. באתי, יצאתי, עשיתי. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: No tengas miedo. Desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Un día, estando Jesús en un pueblo, llegó un hombre enfermo de lepra. Al ver a Jesús se inclinó hasta el suelo y le rogó: Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano diciendo: Quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y Jesús le ordenó: No se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. Sin embargo, la fama de Jesús aumentaba cada vez más y mucha gente se juntaba para oírlo y para que curara sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Un día en que Jesús estaba enseñando, se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder de Dios se mostraba en Jesús, sanando a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían meterlo en la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde entrar porque había mucha gente. Así que subieron al techo y, haciendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla
allí en medio de todos delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento, el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios, y llenos de miedo dijeron: hoy hemos visto cosas maravillosas. Después de esto, Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví y estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Leví se levantó y, dejándolo todo, siguió a Jesús. Más tarde, Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, junto con otras personas, estaban sentados con ellos a la mesa. Pero los fariseos y los maestros de la ley del mismo partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Les dijeron: ¿por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les contestó: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios. Le dijeron a Jesús: los seguidores de Juan y de los fariseos ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. También les contó esta parábola: nadie se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Y nadie que toma el vino añejo quiere después el nuevo, porque dice: el añejo es más sabroso. Un día de reposo, Jesús caminaba entre los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas de trigo, las desgranaban entre las manos y se comían los granos. Entonces, algunos fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen ustedes algo que no está permitido hacer en los días de reposo? Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomó los panes consagrados a Dios, comió de ellos y dio también a sus compañeros, a pesar de que solamente a los sacerdotes se les permitía comer de ese pan. Y añadió: el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el día de reposo. Otro día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había en ella un hombre que tenía la mano derecha tullida, y los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en el día de reposo, y así tener algún pretexto para acusarlo.
Pero él, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso de pie. Y Jesús dijo a los otros: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en el día de reposo, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Luego miró a todos los que lo rodeaban y le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero los otros se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro; Andrés, hermano de Simón; Santiago; Juan; Felipe; Bartolomeo; Mateo; Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón el Celote; Judas, hermano de Santiago; y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: dichosos ustedes los pobres, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan.
Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien, y dar prestado sin esperar recibir nada a cambio. Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desgraciados y los malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará. Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios los medirá a ustedes con la misma medida con que ustedes midan a los otros. Jesús les puso esta comparación. ¿Acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? Ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. ¿Por qué te pones a mirar la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la paja que tiene tu hermano en el suyo. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa, cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero no la hizo tambalear porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que le digo, se parece a un hombre que construyó su casa en la tierra y sin base. Y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Capernaum. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que quería mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo:
Este capitán merece que lo ayudes porque ama a nuestra nación, y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y mirando a la gente que le seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y por toda Judea y sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús. Juan tuvo noticias de todas estas cosas, pues sus seguidores se las contaron. Llamó a 2 de ellos y los envió a Jesús a preguntarle si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Los enviados de Juan se acercaron pues a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que ha de venir o si debemos esperar a otro. En aquel mismo momento, Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos, y dio la vista a muchos ciegos. Luego les contestó: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida, y a los pobres se les anuncia el mensaje de salvación. Cuando los enviados de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto?
¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas de lujo? Ustedes saben que los que se visten con lujo y viven en placeres están en las casas de los reyes. En fin, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, de veras, y uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les digo que entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todos los que oyeron a Juan, incluso los que cobraban impuestos para Roma, se hicieron bautizar por él, reconociendo así que Dios es justo. Pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. Vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y ustedes dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó: si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó: me parece que el hombre a quien más le perdonó. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer: por tu fe has sido salvada. Vete tranquila. בני העולם הזה ערומים. איש אחד שלח את עבדו אל חשוב לקנות לו לחם. קרבו והקשיבו, בן האדם יעשה כן גם להם, אחרי אשר לקח את הסוס וירכב עליו. Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas proclamando y anunciando el reino de Dios. Los
Los 12 apóstoles le acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que les ayudaban con lo que tenían. Muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y creció, y dio una buena cosecha hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús, y añadió con voz muy fuerte, los que tienen oídos, oigan. Los discípulos le preguntaron a Jesús qué quería decir aquella parábola. Les dijo, a ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino, pero a los otros les hablo por medio de parábolas, para que por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios, y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Nadie enciende una lámpara para después taparla con algo o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que tengan luz los que entran. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Así pues, oigan bien, pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Alguien avisó a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Él contestó, los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado del lago. Partieron pues. Y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago, y la barca empezó a llenarse de agua, y corría en peligro de hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús diciéndole, Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo.
Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Después dijo a los discípulos: ¿qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y le obedecen? Por fin llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él, gritando: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús estaba ordenando al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y él contestó: «Me llamo Legión». Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos. Y Jesús les dio permiso. Los demonios salieron entonces del hombre y entraron en los cerdos. Y estos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y ahí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. La gente salió a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto lo sucedido, les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la región de Gerasa comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí, porque tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría porque todos lo estaban esperando. En esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir. Se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa, y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó: «¿Quién me ha tocado?». Pedro dijo: «Maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados». Pero Jesús insistió: «Alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder». La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo: «Hija, por tu fe
has sido sanada. Vete tranquila. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús lo oyó y le dijo: no tengas miedo, solamente cree y tu hija se salvará. Al llegar a la casa no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, a Santiago y a Juan, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella. Pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Todos se rieron de él, porque sabían que estaba muerta. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo con voz fuerte: muchacha, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó. Y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban muy admirados, pero Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que había pasado. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto. En cualquier casa donde lleguen, quédense hasta que se vayan del lugar. Y si en algún pueblo no los quieren recibir, salgan de él y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Salieron ellos pues y fueron por todas las aldeas anunciando el mensaje de salvación y sanando enfermos. El rey Herodes oyó hablar de Jesús y de todo lo que hacía. Unos decían que Juan había resucitado, otros decían que estaba aparecido el profeta Elías, y otros decían que era alguno de los antiguos profetas que había resucitado. Pero Herodes dijo: yo mismo mandé que le cortaran la cabeza a Juan. ¿Quién será entonces este de quien oigo contar tantas cosas? Por eso, Herodes procuraba ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él, tomándolos aparte, los llevó a un pueblo llamado Betsaida. Pero cuando la gente lo supo, lo siguieron. Y Jesús los recibió. Les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron:
despide a la gente para que vayan a descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Pues eran unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: háganlos sentarse en grupos como de 50. Así lo hicieron, y se sentaron todos. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, dio gracias a Dios por ellos. Los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó. Y Pedro le respondió: eres el Mesías de Dios. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie, y les dijo: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Después les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió, y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron 2 hombres conversando con él.
eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la muerte que Jesús iba a sufrir en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los envolvió en su sombra, y al verse dentro de la nube, tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo. Después que se oyó la voz, vieron que Jesús estaba solo. Ellos mantuvieron el silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron del cerro, una gran multitud salió al encuentro de Jesús, y un hombre de entre la gente le dijo con voz fuerte: Maestro, por favor mira a mi hijo, que es el único que tengo. Un espíritu lo agarra y hace que grite y que le den ataques y que eche espuma por la boca. Lo maltrata y no lo quiere soltar. He rogado a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: Oh, gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo tiró al suelo e hizo que le diera otro ataque. Pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se quedaron admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de lo que Jesús hacía, Él dijo a sus discípulos: Oigan bien esto y no lo olviden. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía, pues Dios no les había permitido entenderlo. Además, tenían miedo de pedirle a Jesús que se lo explicara. Por entonces, los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos sería el más importante. Jesús, al darse cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso junto a él y les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Por eso, el más insignificante entre todos ustedes es el más importante. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido porque no es de los nuestros. Jesús le contestó: No se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén.
Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Pues el Hijo del Hombre no ha venido a destruir la vida de los hombres, sino a salvarla. Luego se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro: Sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72, y los mandó de dos en dos delante en él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo: Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni monedero, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: Hasta el polvo de su pueblo, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día, el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, y lo habrían demostrado poniéndose ropas ásperas y sentándose en ceniza. Y tú, pueblo de Capernaum, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Hasta lo más hondo del abismo serás arrojado. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Los 72 regresaron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús les dijo: Sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo.
Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha enterado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quería darlo a conocer. Volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos solos: Dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Llama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verle, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando le dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verle sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Bueno. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: Cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea.
donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y afligida por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se la va a quitar. Una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos el pan suficiente para cada día. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. También les dijo Jesús: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda, el otro no le contestará desde adentro: no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos en la cama. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo: pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. La gente se admiró de esto, pero algunos dijeron: Belcebú, el jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Otros, para tenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y todas sus casas se derrumban una sobre otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso los demonios por el poder de Belcebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos demuestran que ustedes están equivocados. Porque si yo expulso los demonios precisamente por el poder de Dios, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama.
Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. Pero al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó, «Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió». Él contestó, «Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y le obedecen». La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles, «La gente de este tiempo es malvada. Pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzga a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar escondido ni bajo un cajón, sino en alto, para que los que entran tengan luz. Tus ojos son como una lámpara para el cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si son malos, tu cuerpo estará en la oscuridad. Pues si todo tu cuerpo tiene luz y no hay en él ninguna oscuridad, lo verás todo claramente, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Cuando Jesús dejó de hablar, un fariseo lo invitó a comer en su casa. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no había cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. ¡Ay de ustedes fariseos que separan para Dios la 10ª parte de la menta, de la rueda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor a Dios! Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro. ¡Ay de ustedes fariseos que quieren tener los asientos de honor en las sinagogas y que desean que la gente los salude con todo respeto en las calles! ¡Ay de ustedes que son como sepulcros ocultos a la vista, los cuales la gente pisa sin saberlo! Le contestó entonces uno de los maestros de la ley, Maestro, al decir esto, nos ofendes también a nosotros. Pero Jesús dijo, ¡ay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar, y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas! Por eso, Dios en su sabiduría dijo, les mandaré profetas y apóstoles, y matarán a algunos de ellos y perseguirán a otros. Pues a la gente de hoy, Dios le va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas que fueron asesinados desde que se hizo el mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Por lo tanto, les digo que Dios pedirá cuentas de la muerte de ellos a la gente de hoy. Cuando Jesús les dijo estas cosas, los maestros de la ley y los fariseos se enojaron mucho y comenzaron a molestarlo con muchas preguntas, tendiéndole trampas para intentar
intentar acusarlo de algo que él dijera,